Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta charla de cierre del programa Literatura Hoy desde el Habla, desde la Biblioteca Luis Ángel Arango, con el que hemos querido iniciar un espacio de discusión que queremos que se vuelva un espacio de discusión permanente sobre la literatura contemporánea. Hoy tenemos el último programa de esta charla, que lo hacemos de este ciclo, que lo hacemos en vivo, y en el que se hará un balance de lo que ha sido este recorrido por la literatura contemporánea latinoamericana. El ciclo con el que inauguramos este programa y que se llevó a cabo a lo largo de este segundo semestre de 2020 tuvo como experta invitada y como curadora a Gina Saraceni, gran conocedora de la literatura latinoamericana contemporánea, gran conocedora en general de la literatura, una gran crítica literaria, una maestra, a la que quiero de verdad agradecer porque Gina fue la que tuvo en sus manos darle forma y darle sentido a este programa que nos empezamos a inventar a principios de este año. O sea que mil gracias, Gina, por haberle dado con tanto acierto, con tanta capacidad crítica, un sentido a este programa. Nos acompaña hoy también Juan Cárdenas, escritor colombiano, y otro a quien le tengo que agradecer porque fue uno de los cómplices para pensar este programa sobre literatura contemporánea. Fue quizás la primera persona con la que yo hablé, después de haber hablado con Sergio Sarmiento de la Biblioteca Nacional, para plantearle esta idea, para ver el por dónde la veía. Y Juan estuvo sentado con nosotros y con Juan empezamos también a concebir este programa. Como invitado especial tenemos hoy a Javier Guerrero, profesor de la Universidad de Princeton y quien es experto en literatura y en cultura latinoamericana. Javier nos va a acompañar hoy en este programa como moderador, pero desde luego también como un invitado a esta charla que nos dará una versión también, su propia visión de lo que ha sido este recorrido y de lo que han sido estas figuras que hemos entrevistado. Eh, por supuesto, no puedo dejar de agradecerle al público que nos ha acompañado a lo largo de estos meses en las 11 sesiones que cierran hoy, que ha sido un público fiel y que espero que siga acompañándonos como público de este programa sobre la literatura. Y también para decirles que todas las charlas, las entrevistas que se han grabado a lo largo de estos meses están colgados en nuestra página de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Por supuesto, quiero agradecer a cada uno de los escritores que aceptaron la invitación a formar parte de este recorrido, de este ciclo a través de la literatura latinoamericana. Entre ellos, pues el primero que fue Juan Cárdenas, Lina Meruane, Fabio Morábito, Cristina Rivera Garza, Sergio Shefek, Power Paola, Mario Bellatín, Giuseppe Caputo y Carolina Sanín. Gracias a todos ustedes porque pues aceptaron la invitación y porque nos ayudaron a dar una versión muy interesante, una mirada muy interesante de las búsquedas, de los recorridos, de los lenguajes de la literatura contemporánea latinoamericana. Por último, quiero darle un agradecimiento muy especial a Sergio Sarmiento, profesional de literatura de la Biblioteca Luis Ángel Arango, quien ha estado detrás todo el rato para que este programa funcione como debe funcionar. También a José Cruzado en la parte técnica, a toda el área de divulgación, en general a todo el equipo de la Subgerencia Cultural del Banco de la República. Gracias a todos. Y entonces los dejo con Javier Guerrero para que dé inicio a esta charla final de cierre. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a Ana, la directora de la biblioteca Luis Ángel Arango, a Sergio Sarmiento, que también ha hecho todo lo posible para que estemos hoy acá, y principalmente, por supuesto, a Juan Cárdenas y a Gina Saraceni. Es para mí un honor estar con ustedes y plantear esta conversación, que ya no es una conversación nacional, es una conversación transamericana. Este es uno de los puntos que quiero enfatizar en mi comentario inicial acerca de esto. También quisiera agradecer la posibilidad de que la biblioteca abra una sección, un espacio para las comunidades lectoras de ficción, que estamos interesadas también en producir conocimiento, en entender la literatura como campo del saber y conocimiento.
y creo que eso es una importante iniciativa que coloca a la Biblioteca Luis Ángel Arango a la vanguardia también de las bibliotecas públicas americanas. Por otro lado, quiero también señalar que es muy importante que esto se haya producido también en la pandemia. Entiendo que el proyecto fue concebido antes y que la idea había sido justamente encontrarse en la biblioteca todos los miércoles, pero esta posibilidad, estos nuevos sistemas que tanto hemos demonizado al principio, creo que producen interesantes intersecciones, diálogos de nuevo transamericanos y encuentros que pueden enriquecer nuestras comunidades. Por otro lado, bueno, de principio, lo primero de todo, celebrar el trabajo de Gina Saraceni frente a la curaduría de esta serie. Agradecer también a la biblioteca por haber seleccionado a Gina y por la idea de seleccionar a una escritora, a una destacada escritora y académica venezolana en los tiempos del éxodo. Así que creo que es una decisión política, en el mejor sentido, como siempre debe ser la referencia a la política, que me parece importante señalar y celebrar. Eh, por otro lado, quería ya entrar en el trabajo de Gina Saraceni frente a la curaduría de esta serie e insistir que es algo que para mí ha sido muy importante porque el trabajo de Gina ha dado cuenta de no solo el alcance de la crítica, sino justamente la creatividad de la crítica, la idea de estos encuentros con escritores, estas conversaciones, este diálogo que se produce donde la crítica no está subordinada a las escrituras ni pretende tampoco autorizar ciertas escrituras. Se trató de un cuerpo a cuerpo con 11 escritores, perdón, con 9 escritores, me parece que fueron, con 9 escritores latinoamericanos de diferentes pertenencias y yo creo que es un punto fundamental. En ese aspecto, quisiera traer un comentario que siempre ha hecho mi colega y también amigo, profesor también de la Universidad de Princeton, el puertorriqueño Arcadio Díaz Quiñones, que siempre ha planteado que los escritores piensan. Por el contrario, el planteamiento de Gina ha propuesto también que los críticos escribimos y pensamos. Y en ese aspecto creo que el trabajo de plantear diferentes líneas de pensamiento, plantear la crítica literaria, la crítica cultural como un espacio de intercambio público que además tiene la idea de formar, de construir también poéticas, de formar, de construir la forma de la escritura, me parece fundamental y uno de los trabajos a señalar y de nuevo a celebrar de la curaduría de Gina. Quisiera empezar un poco esta introducción con dos problemas que están dirigidos, pues preguntas a Gina y a Juan. Una tiene que ver, por supuesto, con la idea de que toda curaduría y toda antología es caprichosa, toda curaduría y toda antología es parcial, sin embargo, toda curaduría y antología debe también justificarse. En ese aspecto, por supuesto, veo a un grupo de escritores, a una genealogía de escritores que, por supuesto, están también formados por los intereses críticos de Gina Saraceni, pero al mismo tiempo responden a líneas interesantes, líneas activas, líneas que repiensan la literatura y la escritura de la región. Y en ese aspecto, una primera pregunta que quisiera hacerle a Gina tiene que ver con el poner juntos a estos escritores como esto que justamente planteaba Carolina Sanín, esta familia que construye también Gina en esta muestra que está marcada por el desplazamiento. Varios escritores viven en Estados Unidos, varios escritores trabajan entre lenguas, varios escritores se asoman a otras disciplinas, justamente la impertenencia, justamente tiene que ver con lo inespecífico, una cantidad de elementos que han formado este gran espectáculo, ¿no?
que se ha construido en esta serie. Por otro lado, quería nombrar algunos temas que han fundado estas conversaciones y que nos han mantenido conectados a la biblioteca. Y tiene que ver con el territorio, el movimiento, la espacialidad, la imagen, la escucha, el archivo, la enfermedad, el cuerpo, el desplazamiento, de nuevo, el escribir entre lenguas. Sería como una gran como un gran mapa de diferentes problemas que ha traído Gina y que ha planteado como discusión en cada una de las series, cada una de las interesantes entrevistas o conversaciones que se han producido en este encuentro. Por otro lado, quería plantear un problema más y que tiene que ver, me gustaría que Gina elaborara sobre él y también Juan Cárdenas, que tiene que ver con algo que estuvo presente en muchas de los diálogos de esta serie y que tiene que ver con el trabajo de la escritora, el trabajo del escritor, la materialidad, el trabajo material, la labor, como se diría también en inglés, ¿no? En ese aspecto quería traer una de las entrevistas que me pareció y una de las escrituras que aborda directamente este problema, que fue justamente el encuentro con Cristina Rivera Garza, la escritora mexicoamericana que planteó varios problemas en torno a la escritura y al trabajo, pero específicamente su libro sobre Rulfo justamente propone o impacta en la relación entre el trabajo y la escritura. Y en ese aspecto, toda la construcción que también se encuentra en el entreaguas de todos estos escritores, Juan Cárdenas, Sergio Schaeffer, Mario Bellatín, que no solamente escriben ficciones, sino también escriben ensayos, artículos, son profesores en universidades, son intelectuales públicos. Este encuentro, ¿no? Esta revisión del trabajo y la escritura, que me parece relevante, especialmente cuando nos encontramos ahora en una biblioteca, cuando la labor de la biblioteca incluso ha excedido la idea de un repositorio de libros, ¿no? Es un encuentro de comunidades, es un encuentro donde la literatura es otra forma de saber. Entonces, para recapitular, por un lado, hacer la pregunta acerca de la curaduría a Gina Saraceni, la idea del trabajo del escritor también para Gina, la figura del intelectual público y el trabajo del escritor para Juan Cárdenas, pensando también en esta figura que trae Cristina Rivera Garza a partir incluso de la idea de Ricardo Piglia, ¿no? De si quieres saber algo de un escritor, mira en qué trabaja, ¿no? La vida material de los escritores. Este gran libro, de nuevo, ¿no? De Cristina, que es justamente el libro sobre Rulfo. Entonces, quiero abrir esta primera ronda de preguntas y, bueno, quisiera empezar con Gina y luego con Juan para mantener el diálogo. Bueno, buenas noches a todos. Javier, muchísimas gracias por estar en este cierre del programa sobre literatura en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Gracias, Juan, por haberme acompañado desde el principio hasta el final. Y bueno, vamos a conversar sobre estas preguntas, Javier, que me haces, que nos haces. Y bueno, voy a tratar de responder a esta primera interrogante que te planteas, haciendo brevísimamente un recorrido anecdótico por el inicio de esto, que tiene que ver con un correo de Juan donde me planteaba que existía el interés de parte de la Biblioteca Luis Ángel Arango de propiciar un programa sobre literatura porque había pasado mucho tiempo en la biblioteca sin que la literatura ocupara un lugar central y produjera un debate acerca de lo que estaba pasando con la literatura.
Y de allí empezaron los diálogos con la doctora Ana y también con Sergio, que fue mencionado y lo recordaremos también después. Y allí se me planteó la pregunta acerca de cómo hacer un programa sobre literatura actual. Y allí yo empecé a pensar eh, cómo hablar, cómo entrar, cómo hacer un recorrido que diera cuenta del estado de la literatura. Y lo primero que supe desde el principio, lo primero que supe fue que tenía que ser sobre literatura latinoamericana porque es el campo que conozco mejor y a partir del cual me podía atrever a realizar una curaduría. Entonces, bueno, cuando llegó el momento de concretar un concepto, yo nunca había hecho un trabajo de esta naturaleza porque básicamente siempre he trabajado en aula de clase, he trabajado escribiendo crítica, pero no sabía cómo realizar esto. Y lo primero que pensé era que tenía que hacer un recorrido por ciertas temáticas, ciertas preocupaciones, ciertas preguntas que había investigado y que sobre todo había detectado como síntomas de cierta literatura actual latinoamericana. De allí la selección de los autores, que nunca tuvo la pretensión, como tú bien dijiste, Javier, una selección siempre es arbitraria y siempre es parcial, es decir, es imposible poner en un programa todo lo que uno quisiera. Entonces, sabiendo que siempre hay que hacer un recorte, pensé que de todas maneras la idea era hacer una muestra lo suficientemente significativa para mostrar los rasgos de la literatura, porque finalmente esa era la pregunta. La pregunta era la pregunta por un conjunto de escritores, pero lo que a mí siempre me interesó y fue algo que se fue produciendo en la medida en que se fueron realizando las conversaciones, era, y lo dije en la primera sesión, qué iba a pasar cuando los 9 escritores iban a estar juntos o cerca y qué elementos de contacto o de diferencia o de tensión se podía producir en ese concierto o en ese conjunto de voces. Entonces, el interés, por ejemplo, y tú lo acabas de decir, el escritor contemporáneo, y me refiero específicamente al latinoamericano, aunque pudiéramos hacer ejemplos de otras tradiciones literarias, es un escritor que cada vez más está en un lugar fronterizo, liminar, como en una suerte de borde entre las formas de escritura, en el sentido, si queremos, de los géneros literarios, las transiciones, un poco lo que tú decías, Javier, los trabajos de los escritores actuales. Son trabajos que tienen implicaciones de distinto tipo. Es decir, un escritor puede ser profesor, puede ser traductor, puede ser periodista, puede ser una figura pública. Entonces me di cuenta en la medida en que iba pensando en esta familia de escritores, que todos tenían una marca que los ponía entre lenguas, entre conocimientos, entre territorios o pertenencias, y que eso, sin que yo lo hubiese establecido como algo preliminar, terminaba siendo una marca que los conectaba. Creo que todos, sin excepción, estarían marcados por esa transición entre lugares, entre lenguas y adicionalmente también la literatura que escriben es una literatura que no se queda quieta en un solo género y por lo tanto lo que me terminó interesando fue la escritura más allá de su clasificación genérica o discursiva. Entonces, cómo esta escritura transita
va y viene, entra y sale, en el caso de Juan, que está aquí, por ejemplo, en la historia, en el archivo, en la memoria, en la autobiografía, en la imagen. Y por consiguiente, la selección terminó incluyendo, por ejemplo, el caso de la escritora Power Paola, porque yo quería que también la escritura que escribe dibujando, que escribe trazando otros signos distintos a la palabra como tal, también pudiera pertenecer a esta revisión que estábamos haciendo, que queríamos hacer, y pensar entonces la escritura más allá de la letra, más allá de la palabra, también como otra inquietud. Entonces, digamos eso en relación al conjunto o a la familia de escritores. Ahora, la curaduría implicaba también un cómo hacerlo. Como se dijo al principio, lo dijo la doctora Ana, esto tenía que ser presencial. Si hubiese sido presencial, los escritores hubiesen venido a Colombia, los colombianos que viven en Bogotá hubiesen estado aquí, pero el programa hubiese tenido un público presencial probablemente mucho más reducido respecto del público que tuvimos virtualmente, y adicionalmente, como tú bien dijiste, Javier, el público con este formato virtual es un público amplio que ni siquiera sabemos exactamente dónde pudiera estar situado, porque pudiera estar en cualquier parte del mundo. Además, la grabación de cada conversación permite también poder volver a las conversaciones o verlas en otro momento que no sea el miércoles en la noche, que era lo que iba a ocurrir si hubiese sido presencial. Ahora bien, cuando me preguntaba por el cómo, pensé bueno, que podían ser entrevistas, pero hoy, a la luz de todo el recorrido, creo que debería modificarse esa palabra que utilizamos para nombrar cada sesión, que fue la palabra entrevista, porque en realidad lo que ocurrió durante cada una de las sesiones no fue una entrevista, sino fue algo que yo pensaría que también está entre la charla, la conversación, el diálogo. Y adicionalmente hay algo que creo que es importante decir, y lo puedo decir porque ya hicimos el programa. ¿Por qué no fueron entrevistas? Porque en ningún momento se apostó a que la crítica sea una pregunta que se puede formular de manera breve. Es decir, la idea era que el programa pusiera en escena la literatura, el escritor, pero también el ejercicio crítico. Y yo no lo tenía tan claro antes de hacerlo. Y pude comprender haciéndolo que este tipo de ejercicio es una apuesta crítica, que está entre una clase. Es decir, tiene algo de lo que sucede en una clase cuando uno explica o cuando uno analiza a un autor, tiene algo de la escritura de un artículo especializado, porque uno también piensa con una serie de debates teóricos y críticos, que en el caso de este programa queríamos que no fuesen demasiado especializados porque tenía que ser para un público amplio, que podía ser académico, pero podía también no serlo. Entonces yo descubrí en vivo, haciendo esto, que se trataba de un ejercicio de la crítica que tenía también la dimensión de la improvisación, en el sentido de que uno nunca sabe lo que el escritor te va a responder. Y por consiguiente, uno tiene que llevar, aunque tengas las preguntas listas o escritas, uno tiene que saber llevar también la voz del escritor después de que te responde.
Entonces, esa dimensión creativa pudiera tener la crítica, que es algo que yo siempre he defendido, la crítica también es un lenguaje de la creación. No es algo calculado, establecido, sino que es algo que va surgiendo en la medida incluso en que uno, en el que uno escribe lo que está pensando o analizando. Entonces, yo diría que a posteriori de todo este recorrido pudiésemos pensar que lo que hicimos fueron conversaciones, tú decías cuerpo a cuerpo, Javier. No sé si yo lo sentía así o lo sabía, pero indiscutiblemente la idea no era entrevistar y saber en qué año o en qué momento, sino era establecer un tercer texto, que no era ni el mío ni el de Juan cuando conversamos, sino lo que se podía producir en el diálogo, donde por supuesto también el asunto de la autoría queda problematizado porque se trata de una escritura vocal que termina siendo compartida y termina siendo, como diría Rivera Garza, comunitaria. Es decir, algo que va más allá de la propiedad autoral. Y eso también lo puedo decir a posteriori de la experiencia. Y de alguna manera también hay algunos elementos, Javier, que tienen que ver con la curaduría, que no sabía antes de hacerla y que me gusta pensar en que no lo sabía, porque ese margen de lo impredecible hizo posible que se ensayaran algunas posibilidades, como por ejemplo los cierres de cada entrevista. Yo no había decidido de antemano que todas las entrevistas iban a terminar con la lectura de un fragmento de un texto elegido por mí y leído por el autor. Lo hicimos en la primera entrevista y terminó configurándose como la posibilidad de que eso podía funcionar como un cierre, porque lo otro que a mí me interesó, y con esto pudiera cerrar la respuesta sobre la curaduría, había un montón de temas de mi interés que yo encontré en la literatura de los 9 escritores entrevistados. Y Javier ya los mencionó. El cuerpo, el afecto, la forma de la literatura, la enfermedad, el territorio, el espacio, la pertenencia. Pero lo que siempre estuvo como algo que era y que estaba antes de lo temático, era cómo sonaban esas escrituras. Y por eso yo quería poner la voz del autor leyendo un texto, porque lo que quería era que el público escuchara cómo sonaba no solo la poesía, porque siempre le ponemos voz a la poesía, pero no se la ponemos a la narrativa. Esa es una de las cosas que también sucede. Entonces, escuchar la voz de la escritura fue quizás lo que más quise construir y tejer en este programa. O sea que la literatura tiene una voz y esa voz, si se escucha en el sentido material, creo que puede dejar o puede generar unas vibraciones en los que escuchan, pero también puede producir ciertos efectos críticos. Entonces, en un sentido, pudiéramos decir que sin yo saberlo, la escena del programa, de las charlas, conversaciones que se denominaron entrevistas, pero yo pensaría que podemos corregir porque la crítica también tiene que reconocer los momentos o las cosas que pudieran repensarse y entonces se convirtió también en una escena sonora, en una escena acústica
que creo yo que siempre produce resonancias. Entonces, estos, muy brevemente, aunque ya me extendí, es un poco lo que yo quise hacer. Y claro, se hubiera podido hacer de otra manera, como supongo lo harán los que harán esto mismo el año que viene. Pero bueno, a mí me salió así y bueno, por supuesto que hubo cierta espontaneidad porque había algunos temas trazados, pero ninguno de los autores conocía previamente todas las preguntas que yo le iba a hacer. Y eso también lo quisimos así todos porque queríamos mantener un margen de espontaneidad en esto que estábamos haciendo. Sí, antes de que entre Juan, quería como comentar dos cosas de lo que dice Gina. Hubo una frase que podría darle cuerpo en cierto aspecto a este entrecuerpo, este tercer cuerpo, también esta tercera voz que apareció, que es un sello también crítico tuyo, cuando dijiste en todas las conversaciones, es como si, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo noté, es como si no se tuviera nada seguro y pudiera brotar lo inesperado, en el caso de Juan Cárdenas. Es como si los objetos sintieran. Es decir, había como un interés en darle otras palabras también a las escrituras y a los problemas que traían los escritores, ¿no? Entonces, antes de entrar al Juan, solamente anunciar que vamos a recolectar algunas preguntas, ya que el encuentro de hoy es en vivo y vamos a recolectar unas preguntas por Facebook y por el YouTube también para el final de esta sesión poderle hacer tanto preguntas a Gina del público como a Juan también. Entonces, Juan, es todo tuyo ahora. Gracias, Javier. Bueno, yo voy a ser muy breve, voy a decir solo un par de cosas muy, muy rápidas. La primera es que eh, para mí ha sido emocionante ver el desarrollo del ciclo de charlas. Creo que Gina ha hecho un trabajo estupendo en la selección, en la curaduría y en la conducción de las conversaciones. Eh, y me gustaría llamar la atención sobre algo peculiar, y es que esto está teniendo lugar en la Biblioteca Luis Ángel Arango, que forma parte, digamos, del Banco de la República. Esto es una institución pública de la República de Colombia. Es decir, entonces, me parece importante reactivar estos espacios públicos, estos espacios de lo público. Sí. Y son espacios de lo público donde creo que pasamos a ver con una claridad absoluta que las instituciones públicas no solamente son fundamentales en la vida de nuestras repúblicas, sino que son fundamentales, digamos, no solo son fundamentales en la vida general, sino que son espacios de experimentación, son espacios donde se está abriendo una conversación que no había, esta conversación no estaba en ninguna otra parte. Es raro, ahora mismo no se me ocurren muchos lugares de América Latina donde estemos teniendo unas conversaciones de este nivel, digamos, con el compromiso crítico con el que Gina asumió esta tarea. Entonces, eso por un lado, digamos, recordar siempre que las instituciones son claves, las instituciones públicas son importantísimas, y la fortaleza institucional es clave para que ocurra esta cosa que el otro día, hablando con Diamela El Tite en una charla que tuve hace 2 semanas, Diamela decía una cosa muy bella, que ella insistía en la necesidad de democratizar la letra. Uh-huh. Ella decía eso permanentemente, ¿no? Bueno, me parece que estos son los espacios que permiten, que hacen posible, que hacen pensable ese proyecto de democratización de la letra, ese proyecto republicano de democratizar la letra. Entonces, esas dos cosas me gustaría decir. Lo otro, ya entrando como a la pregunta que hacías por el tema del trabajo, por supuesto la selección de Gina fue como parcial, bueno, en fin, todo esto que siempre decimos cuando hay una selección, pero me parece que
que es una selección que refleja, por otro lado, como ya lo dijeron los dos muy bien, preocupaciones de Gina como crítica, pero me parece que son preocupaciones que exceden, digamos, las inquietudes personales de Sí, Gina. Creo que son preocupaciones que están allí afuera en un momento muy delicado. Estamos en un momento histórico muy delicado donde la crítica, ¿no? Así como pasa con las instituciones. Vieron que hay gente que dice, gente de derecha o de izquierda, que dice que las instituciones hay que botarles a la basura. sí. Igual pasa con la crítica, ¿no? La crítica dicen, ya no nos hace falta la crítica, ya estamos en una especie de momento postcrítico. En fin, hay montones de filósofos que están diciendo esto. Se me ocurre ahora mismo que gente como Bifo Berardi, el filósofo italiano, se la pasa Italiano. gritando que ya estamos en un momento postcrítico, etcétera, o que la crítica hay que mandarla a recoger. Y me parece que no, que todo lo contrario, ¿no? Que tanto las instituciones como la crítica, eso que a algunos modernos, gente que se cree súper moderna, le parece que eso es obsoleto, me parece que tanto las instituciones como la crítica son cosas que todavía no han dado todo lo que tienen que dar. Entonces, de nuevo, estas conversaciones que ha tenido Gina durante estos meses me parece que son una demostración palmaria de lo que estoy diciendo sobre el papel de la crítica ahora mismo y la necesidad del papel de la crítica, que, como bien dice Gina, como bien dijo Javier, es una labor creativa. ¿Sí? La crítica, los que nos movemos en varios frentes, yo también me considero crítico, yo me considero por encima de todo un lector, una forma rara de lector o de crítico. Sabemos que el ejercicio crítico es un ejercicio que requiere unas capacidades creativas tan grandes como cualquier otra de las actividades habitualmente consideradas creativas. Y bueno, ahí me detengo para que continuemos la charla Sí. y dejo esos dos pensamientos ahí flotando. Juan, yo creo que me parece fundamental lo que dices acerca de lo público y acerca de la biblioteca pública, porque a veces damos por hecho que va a haber una continuidad y va a haber una supervivencia de lo público. Yo estoy ahora hablando desde un país donde casi lo público no existe. Incluso a mí me costó mucho tiempo entender la concepción estadounidense acerca de lo público. Doy un ejemplo para que esto quede claro. La radio pública aquí, ¿qué es? No es una radio, no es la radio que viene con dinero del Estado, sino es la radio que pagan los contribuyentes, ¿no? Aquí no hay universidades públicas en el sentido público de que vas a una universidad y no pagas. No hay hospitales públicos en el sentido que vas a un hospital y no pagas. Es decir, los espacios públicos tan importantes para la construcción del saber, para estos encuentros formidables que ahora, y quiero insistir, no solo la biblioteca pública, sino la biblioteca pública colombiana está haciendo posible, creo que es fundamental. Y otro punto que quería proponer, y creo que Gina quería decir algo, pero que tiene que ver con que esto se produzca durante la pandemia. Y nombraste a Diamela El Cid y yo quiero traer aquí también, recientemente tuvimos un encuentro con Diamela El Cid y Rita Segato, que era un encuentro que a mí me interesaba mucho producir también para generar el encuentro en estos momentos en dos figuras, ¿no? Una escritora crítica también como Diamela El Cid, la escritora chilena, y una antropóloga, crítica, estudiosa cultural, como es Rita Segato, la argentina Rita Segato, que ha estado en Brasil, ¿no? Que ha pasado parte de su carrera en Brasil. Y uno de los problemas que traían ellas en este encuentro, y que Rita específicamente lo explicó de manera extraordinaria, tenía que ver con la posibilidad de que la pandemia fuera un gran escáner, ¿no? Que escaneara, ¿no? Que aparecieran a partir de la pandemia aquellos lugares críticos en el sentido de urgencia, en el sentido de aquello, ¿no? Implicaba la desigualdad, aquello que explota justamente con esto. En ese aspecto me resonó muchas de la presentación magnífica que hizo Gina,
también con Cristina Rivera Garza a partir de la planta, tu trabajo también con los hongos y la idea del reino micota, la idea que también ha planteado Rita de que somos mortales y finalmente somos naturaleza. Y en esta idea, ¿no? De no podernos excluir, de no entendernos a partir de la exterioridad cartesiana, me parece fundamental la labor y la relación, casi como Liken, lo que planteaste tú, Juan, y que Gina además propició justamente ese diálogo a partir de lo anfibio también, que es otra figura que podríamos traer adicionalmente a la del Liken, a la del hongo. Creo yo que es importante que este encuentro se haya producido durante la pandemia y que pese a todas las limitaciones que tenemos con el cuerpo, con los sistemas, con los privilegios que implican que unos trabajadores están fuera y otros dentro, se puede trabajar. Y ese es un punto que me parece importante y que este encuentro escenifica. Sí, Javier, la pandemia inicialmente parecía, incluso antes de que se tomara la decisión, que entonces iba a ser así como estamos en este momento, se pensó en la pandemia como un obstáculo, en la pandemia como una impotencia en el sentido de cómo hacer esto de otra manera distinta como pensábamos que se podía hacer. Entonces, digo esto porque todo este programa tuvo como atmósfera esa incertidumbre que también le da título a, es como un subtítulo del programa, es decir, el programa se llamó Escritura hoy desde el habla y yo le quise poner como un subtítulo para, digamos, juntar cierta perspectiva que iba a trabajar con todos los autores, que fue Escrituras de la incertidumbre. Cuando pensé en la palabra incertidumbre, todavía la pandemia no había aparecido. Y cuando apareció la pandemia, la incertidumbre terminó siendo no solo un elemento dentro de las escrituras que íbamos a trabajar, sino también un clima a partir del cual teníamos que pensar y teníamos que trabajar. Y la incertidumbre radica incluso, y esto lo digo porque trabajar implica, por supuesto, cosas muy logísticas, que durante la entrevista o la charla se pudiese caer la conexión y eso tampoco sabíamos exactamente cómo iba a ser. Entonces, dicho esto, creo porque quisiera tocar un momento el asunto de la biblioteca pública. A mí, uno de los mayores esfuerzos que agradezco profundamente, que me lo hayan señalado como algo que tenía que tomar en cuenta, fue que en este programa había que hablarle a todos. Cuando uno está en un aula, uno le habla a los estudiantes y esos estudiantes, uno también sabe el bagaje que tienen y cómo están formados. Entonces, la idea de poder hablarle a todos implicaba también recorrer cada una de las charlas sin colocarlas en un lugar demasiado académico. Puede que en algunas lo haya logrado más, en otras menos, pero lo que quiero decir es que sí pienso que el espacio de la biblioteca es un espacio para todos, es un espacio donde todos tienen acceso y por consiguiente el hecho de haber realizado el programa allí le dio la oportunidad a mucha gente de poder conocer incluso los autores en vivo y considero también que los problemas que se tocaron a lo largo de las conversaciones fueron problemas que como decía Juan, algunos son de
mi interés, pero es indiscutible que esta literatura que trabajamos en este programa habla de la vida, habla de las vidas que no importan, hablan de lo precario, hablan de una cantidad de temas que nos interpelan y que la pandemia puso allí. El cuerpo precario, el cuerpo que está más vulnerable no solamente al virus, sino a todas las consecuencias que el propio virus ha producido. Entonces, que en el encierro hayamos podido pensar juntos, gracias a que la biblioteca propició ese ejercicio, me parece muy importante. Y bueno, no sé, Javier, si quieres que volvamos un momento a la pregunta por el trabajo o quizás ya quedó, digamos, con lo que dijo Juan, ya quedó en parte respondida. No, me gustaría que Juana hablara un poco de la pandemia, ¿no? Y escribir en pandemia. Me parece que es un momento incluso para los escritores, que incluso ha habido una desaceleración del trabajo del escritor, por un lado, ¿no? En esto, la postergación de eventos, de encuentros, la circulación. Me parece importante, ¿no? Discutir esto. No te oímos. Sí. Ya. Ahora sí. No, digo que me hacías acordar de la frase famosa de Osvaldo Lamborghini, eso de publicar, después escribir, ¿no? Sí. Que si me preguntas qué estaba haciendo en la pandemia, estoy publicando, no escribiendo. Entonces, pero no, sí que me gustaría retomar una idea de Gina y es esta cosa de cómo es muy curioso que estas escrituras empiezan a crear una resonancia con el presente, no tanto ya comentándolo, sino arrojando sentido, en el sentido de dirección, no en el sentido de significado, lanzando en distintas direcciones los discursos, las prácticas literarias, en un momento pues, de una incertidumbre terrible, donde los cuerpos están precisamente en una situación de vulnerabilidad, de fragilidad. Pues yo en mi vida había vivido algo así, ¿no? Yo creo que creo que ninguno de nosotros, salvo a quien le haya tocado una guerra o algo así, creo que es la única cosa que se puede más o menos comparar. Pero esa situación de precariedad creo que nos tiene a todos pensando las relaciones entre este cuerpo y la palabra, ¿no? Este cuerpo que está, no sé, sometido a una presión psíquica tan violenta, ¿no? Y bueno, yo creo que de nuevo, para eso son estos espacios, y lo hemos podido hacer a través de una reflexión increíble, de unas reflexiones y unas conversaciones increíbles sobre la literatura y el arte, ¿no? Y sobre los procedimientos de los escritores y qué significan esos procedimientos ahora mismo en este presente pues tan incierto. Juan, sobre lo inédito de la pandemia, en cierto aspecto, la dimensión global del virus, la capacidad de transmitirse es bastante novedoso para muchas generaciones vivientes. Sin embargo, quiero también hacer referencia, y es algo que apareció también en la entrevista con Mario Bellatín, a partir de justamente su novela Salón de Belleza, que además también fue uno de los encuentros que disfruté muchísimo con Mario, y que en cierto aspecto da cuenta de poblaciones y de comunidades que han vivido la violencia del virus, ¿no? Por ejemplo, el VIH-Sida, que constituyó todo un holocausto para comunidades, la idea que incluso durante la pandemia, la muerte, el asesinato de George Floyd en Estados Unidos, que conmocionó y que constituye una epidemia dentro de Estados Unidos para los cuerpos negros, para los cuerpos especialmente de hombres negros, y sumo también la crisis de los opiáceos en Estados Unidos,
que debo insistir que está generando una cantidad de muertes diariamente, ¿no? Donde las farmacéuticas, ¿no?, están en contacto justamente con los narcóticos. Entonces, ¿no?, como para poner, ¿no?, también en conversación las violencias que aparecen, que ha aparecido incluso Gina, ¿no? Y no tengo, por supuesto, estamos hablando en el ámbito de Colombia también, un espacio que no ha sido para nada exento, ¿no?, de la violencia y que tiene todo un periodo que está nombrado a partir justamente de la violencia. Entonces, en este aspecto, la pandemia de alguna manera ha extendido la violencia hacia ciertas comunidades, pero en ningún caso es inédito, ¿no? Para muchas comunidades que han sufrido continuamente. Los 80 y el SIDA fueron terribles, ¿no? La entrada de los 90, etcétera, ¿no? Yo solo quería como apuntar eso, no sé si Gina. Incluso, Javier, un brevísimo comentario a esto. Algo que ocurrió durante el programa fue que al releer las obras de los escritores invitados, ya por supuesto, estando en pandemia, fueron apareciendo fragmentos, partes de las novelas, de los relatos, donde se hablaba de contagio, donde se hablaba de virus. Sí. Salón de Belleza, por supuesto, sería un ejemplo casi que inevitable, pero también apareció, por ejemplo, en el caso de Rivera Garza, el texto que se leyó al final de la entrevista tenía que ver con el sistema respiratorio, con inhalar, exhalar, en el caso de Lina Meruán. Entonces, algo que me pasó a mí cuando decidí qué segmentos o qué fragmentos se podían leer, algunos los elegí porque tenían que ver o con algo vinculado con una peste, con un contagio, y otros también porque reflexionaban sobre la capacidad que tiene la literatura muchas veces de adelantarse al futuro o de pensar el futuro. Quizás en el caso de Juan pasó algo así. Entonces, leer en pandemia hizo que se visibilizaran durante mi lectura, por lo menos, algunos fragmentos de las obras que que hablaban del presente, aunque habían sido escritos antes. Eso fue algo que ocurrió. Sí, bueno, Virus Tropical también en Power Claro, Paola, Power ¿no? Paola. Apareció también como casi una poética acerca del virus que fue muy interesante también. Y otro punto también como para plantear otros temas, ha sido, vuelvo a decir, Gina, muy rico y tengo hojas y hojas y páginas porque disfruté cada miércoles en vivo, cada una de las presentaciones en vivo a la hora que se transmitía en Colombia y aquí en Estados Unidos. Me gustó mucho la respuesta de Juan a otras escrituras latinoamericanas. Y en esto quiero direccionar la idea de que se haya producido esta serie en torno a la escritura latinoamericana. No se propone como esencialista, sino se propone también en todos los desplazamientos que implica la cultura y las escrituras y los escritores latinoamericanos, una idea regional, ¿no? De ciertas conexiones. Y me gustó mucho por ejemplo, en Juan Cárdenas hubiera referencia continua a escritores latinoamericanos, desde peruanos, ¿no? Bolaño apareció también obviamente en la discusión, pero cuando le preguntaste aparecieron 4 escritores que podrían formar parte también, uno de ellos formó parte de la muestra, pero estaba Igor Barreto, el poeta venezolano, estaba Margot Glantz, ¿no?, la gran escritora mexicana, estaba Sergio Schaefer, que formó parte del proyecto, y alguien más que ahora se me va, que apareció, Rodrigo Rey Rosa, Rodrigo. que también,
que pudo haber, incluso hubiese sido fantástico la discusión del robo de los libros, ¿no? En esta novela corta de esta historia de amor que se produce entre la ladrona de libros y el librero en la librería. Es decir, preguntar un poco primero por la conexión riquísima que pudiéramos hacer para Juan, ¿no? De escrituras y escritores latinoamericanos que no tienen que ver, la idea de Margo ejemplifica justamente la herencia espuria, la idea de esta judía, la idea marcada por la Shoah, ¿no? Como dijo Juan, y por otro lado, otra... Gina, sé específicamente tu interés por Margot Glantz, ¿no? Pero interés por otras escrituras latinoamericanas que envuelven. Y una última cosa tenía que ver también con, de todos los escritores que presentaste, hubo solamente uno que no conocía. Y fue interesante para mí porque como los otros escritores los conocía, algunos mucho más, otros menor, pero los había leído, podía reconstruir, pero con este no tenía idea de su trabajo, que era Giuseppe Caputo, ¿no? Y que me pareció extraordinario porque tu presentación, ¿ah? De entrada me hizo correr a buscar los libros de Giuseppe para entender cómo se producía esa conmoción. Entonces, también fue un ejercicio de construir el sentido en la nada y de reconstruir también un sentido a partir de esos escritores y escrituras que conocía. No sé, Juan, si quieres hablar, responder o comentar primero tú, yo podría decir alguna otra cosa después. Yo simplemente quería decir algo y es que a mí sí me parece importante, me parece bien importante mantener vivo también el significante de lo latinoamericano. Sí. Es que creo que ahí palpita todavía un proyecto inconcluso. Es un proyecto inconcluso para la humanidad. Sé que suena muy solemne, pero trataré de no decirlo así, porque es justamente el proyecto utópico de la diversidad. Y es el proyecto utópico de la diversidad real y del mestizaje real, ¿no? No el mestizaje ideológico este que nos han vendido justamente para negar lo negro, lo indio, lo otro, sino el mestizaje como un proyecto de verdad, estamos sentados todos a la mesa y nos intercambiamos la comida entre todos. Entonces, yo creo que los músicos hace rato que han ido rompiendo esa frontera con mucha más facilidad porque el sonido en cierto modo se contagia con mayor facilidad. Los proyectos literarios todavía están muy atados a una cierta noción que a mi juicio es conservadora y oligárquica de una idea de nación. Y eso es un lastre terrible para pensar la literatura y que creo que este tipo de enfoque, como de no, vení, vamos a leernos entre todos, tiende a romper, mejor dicho, a mostrar cuán falso es ese vínculo que ata estrictamente a lo nacional con los proyectos literarios. A mí me parece que los proyectos literarios son proyectos de lenguaje, son proyectos sonoros, son proyectos que tienen que ver con las sensibilidades y en eso las posibilidades de contagio en nuestra lengua son infinitas. Y eso es lo que ha ocurrido aquí y yo me alegro mucho de haber sido parte del plan. Antes que entre Gina, incluso Juan, que hablas de lo acústico también y del ritmo y la cadencia, en la conversación que Gina tuvo con Fabio Moravito, que también la disfruté muchísimo y que hubo una sensación de que Fabio estaba como confesando un secreto en algún momento. Había un susurro muy interesante, había una conversación que además tiene que ver con el trabajo crítico de Gina, amplio sobre Fabio Moravito, ¿no? Gina ha antologado también la poesía de Fabio, pero esto que dijo Fabio que a mí me perturbó en el mejor sentido, esto de
de cuando el ritmo y la cadencia justamente cesan, ¿no? Es cuando un escritor se vuelve un poco arcaico, ¿no? Y debemos en este momento cambiar, ¿no? Y buscar otro, ¿no? Cuando la cadencia y el ritmo de García Márquez se agota, ¿no? Da paso a otra, ¿no? A otro ritmo. Es toda una revelación acerca de la forma, ¿no? Toda esa conversación de los materiales, del serrucho, del martillo que hubo en ese encuentro, fue toda una delicia, Gina. Sí, bueno, la referencia que haces a Fabio, bueno, yo recomiendo, aprovecho esta última oportunidad que es el cierre para mencionar ese libro de Fabio que se llama Caja de Herramientas, que Sí. realmente es magnífico. Bueno, un poco volviendo a lo que planteaba Juan, yo cuando seleccioné los autores, no quise pensar en representar países de América Latina y que entonces hubiese una selección exhaustiva donde aparecieran, bueno, claro, no podían ser todos, pero un número suficiente de países o como plantearías quizás Juan, pensar la literatura latinoamericana en términos de una literatura nacional y por lo tanto conformar la familia a partir de ese elemento, sino más bien, como lo dije ya, me interesaba pensar escrituras. Y si esas escrituras eran de un país u otro, lo que importaba era esa dimensión o esa sonoridad que tiene que ver con un montón de cosas que se fueron desplegando a lo largo del programa. Y da la casualidad, de todas formas, que el conjunto de autores encarna, tanto en términos biográficos como en términos de su obra, esos límites y esas fronteras que hemos estado comentando a lo largo de esta conversación. Entonces, la propuesta más que de una familia que cumpliera con el libreto nacional era sobre todo pensar cómo las escrituras van trazando como caminos, tanto en la forma, tanto en la dimensión material. Yo creo que el asunto de la escritura como un trabajo material fue uno de los elementos constantes a lo largo de toda la serie. La conversación con Sergio, la conversación con Fabio, la conversación con Lina, con Juan, yo diría que, bueno, y con Power Paola, donde además teníamos el elemento de una escritura dibujo que también era interesante como pensar. Y por lo tanto, claro, por supuesto, no les escondo que muchas veces pensé hubiera podido también entrevistar a. Pero la idea no era ser exhaustivos, yo no creo que se puede ser exhaustivos nunca. La idea era más bien construir una familia que tuviese algunos rasgos comunes y a partir de allí ver cómo cada uno resolvía ciertas preocupaciones. Y creo que en cierta medida América Latina sí fue parte de este recorrido. Es decir, y también una cosa que me parece interesante es que sin entrar es decir, creo que el conjunto de autores, aunque esté hablando de Colombia o esté hablando de un territorio en particular, esa escritura nos permite pensar otros lugares. Entonces, creo que es un rasgo también de esta literatura que, como decía Javier al principio, una de mis apuestas, que también lo fui entendiendo en la medida que lo fui haciendo, era mostrar que la literatura es una forma de pensamiento.
La Sí. literatura no es un ejercicio que tiene que ver solamente con una dimensión, si queremos, estética, sino sobre todo tiene que ver también con una apuesta política y con una producción de otras formas de pensamiento. Y eso era también lo que yo quería que se visibilizara a través de las conversaciones. Sí. Y otra cosa que quiero añadir tiene que ver con algo que quizás no se pudo desarrollar mucho, que tiene que ver con el hecho de que hablar de la literatura hoy, inevitablemente, y me refiero un poco a un fenómeno de recepción general, siempre se privilegia la narrativa. O sea, la narrativa en la literatura tiene un lugar más visible que la poesía. Más allá de que se escriba muchísima poesía y que durante la pandemia hayamos participado como público o como voz en muchos recitales, pero la crítica pareciera atender más a la narrativa y también las tesis. Si uno hace una estadística de cuántas tesis se hacen sobre poesía y cuántas se hacen sobre narrativa, Sí. seguramente va a haber más de narrativa. Entonces, también la poesía yo quería que sonara en este recorrido que hicimos. Por eso, por ejemplo, le pedí a Sergio Sheifek que cerrara el conversatorio con una lectura de algunos poemas de Gallos y Huesos, porque pienso que Sergio es un grandísimo poeta y eso no necesariamente se sabe. Entonces, mostrar, darle a la poesía o dejar allí la pregunta acerca de que hablar de la literatura es también pensar en la poesía y en el lugar que la poesía tiene en la escena más reciente. No, Gina, y además un punto antes de empezar las preguntas que ya tengo, preguntas para todo el panel. eh, Hay algo como para enfatizar algo que comentó Juan y que tenía que ver con que la muestra, la curaduría también excede tus preocupaciones y hace eco, ¿no? Se produce como eco a las líneas de escritura y de pensamiento de la región, de la literatura contemporánea, como queramos. Me pareció de una generosidad enorme de tu parte el hecho de que siendo no solo experta en literatura latinoamericana, sino experta en literatura y poesía venezolana, no incluyeras, ¿no?, a ningún escritor o poeta venezolano. Y me parece que lo que hace esto es ajustar justamente a un público más amplio, porque por supuesto lo que trabajó Juan en su entrevista que tenía que ver con el temblor está en El cuarto de los temblores de Jacqueline Goldberg, ¿no? Un libro fantástico de la poeta de la que tú sabes mucho, ¿no? Es una poeta que también tenemos que celebrar, ¿no?, en este encuentro. Es decir, las miles de ramificaciones e ideas, ¿no?, que se extienden y que también tu elasticidad, ¿no?, que fue otra palabra que se usó justamente en el conversatorio, trajo, ¿no? Yo quiero como leer las preguntas. Tengo algunas preguntas para los tres en algunos, pero me gustaría que Gina y Juan respondieran. Para Gina, preguntan por Facebook con cuál de los autores que entrevistaste te identificas más como poeta. Para los tres, para Juan y Gina, aunque había diversidad de invitados e invitadas, la poesía sigue siendo minoría. Parece que somos un mundo de narrativa, de novela. ¿Por qué creen que pasa esto? ¿Se pierde algo con este fenómeno? ¿Se gana algo? Como dijo Fabio Moravito, como editoriales independientes, ¿no? Eh, Otra pregunta: cada vez vivimos más conectados y este año nos lo demostró, me imagino, la pandemia. Con respecto a esto, ¿opinan que la lectura en aparatos electrónicos puede cambiar la forma en que se escribe o la literatura en general? Y la cuarta: si bien Juan Cárdenas hablaba de la importancia de proyectos literarios de comunidades más pequeñas, del mestizaje, la pandemia nos hizo estar más conectados, más globalizados.
¿Cómo ven este proceso para la literatura, en especial hablando de un mundo donde se están exacerbando los aparatos de poder? Una más, hay para los tres, ¿hay un rasgo que identifique la literatura latinoamericana actual? Cada uno puede recomendar un autor latinoamericano que no fue invitado, no podríamos dejarlo para el final. Entonces quería darle la palabra primero a Juan, recoger como puedas la riqueza de las preguntas, los Ah, ya intereses se me olvidaba. de los lectores, Va a estar pero difícil. sí. Va a estar difícil. Bueno, rápidamente, me podría pasar aquí y sé que a todos nos pasaría horas recomendando autores. Yo me voy a tomar la prerrogativa de recomendar a dos. La primera es que hay que leer a Diamela El Tit, sí o sí. Me parece que es una obra de las obras más importantes que se están escribiendo ahora mismo en nuestra lengua. Y de nuevo insistir en la importancia de un poeta que para mí es fundamental, que es Igor Barreto. Gina decía hace un rato que hay escritores que nos hablan de un territorio específico y en realidad están hablando del mundo y permiten justamente hacer un ejercicio como de traducción de experiencias. Eh, Cuando leí la primera vez los poemas donde Igor Barreto habla sobre la carama es esa, para quien no lo sepa, esos troncos que arrastra el río en invierno y terminan formando como unas estructuras, ¿no? Eh, la primera vez que yo leía eso, efectivamente, no solo me invadían recuerdos, sino que podía perfectamente ver de qué estaba hablando, de qué estaba hablando esa poesía, ¿no? Eh, y volviendo al tema justamente de la poesía, yo creo que Gina hizo un gran esfuerzo. Gina, que por cierto, además de experta en todo, Gina es una gran poeta entonces juega también como agente doble en muchos sentidos. Entonces, creo que Gina en la selección también se encargó de seleccionar a una serie de autores que tienen o que tenemos una relación muy particular con la poesía. Eh, pues personalmente yo no escribo poesía, pero creo que soy un lector bastante juicioso de poesía y trato de estar atento a qué pasa en la poesía. Y yo creo que el verdadero cuarto de máquinas de la literatura es la poesía, ¿no? Más allá de que los narradores tengan todos los spotlights y salgan más en la prensa y hagan, no sé, y vendan más libros, el verdadero cuarto de máquinas, la verdadera cocina del idioma es la poesía, y el narrador que no se ha enterado de ese hecho, pues muy probablemente está escribiendo en una lengua aguada, sin sabor, sin temperatura y sin capacidad de interpelar el cuerpo de los demás. Quien no lee poesía en su idioma no se ha hecho cargo de su lengua, no se está haciendo cargo de su lengua. Dicho esto, yo espero que en las futuras ediciones de las charlas de la biblioteca, pues eso ya hablaremos con Ana para poder incluir a más poetas, espero. Eh, Seguro que sí, que vendrán, o sea, que paciencia. Si se quedó su poeta favorito fuera de este primer corte, pues vendrá en en las siguientes ediciones seguro. Y bueno, ya me perdí, o sea que ya le voy a dar la palabra a Gina. Bueno, yo realmente no me recuerdo bien las preguntas en este momento. Voy a responder a la que nos pide alguna recomendación. Y bueno, sí, voy a recomendar a dos poetas venezolanos, que son uno, Igor Barreto, que Juan acaba de mencionar. Considero que es el poeta no solo venezolano, es un poeta inmenso, es un poeta que tiene una capacidad de seguir
como hablando de lo mismo, pero con una capacidad de variación sorprendente de un poemario a otro. Y también quisiera recomendar a Yolanda Pantin, que además acaba de ganar el premio Federico García Lorca de poesía, y considero que además es una compañera de generación, de grupo, del grupo Tráfico, con Igor Barreto, y en general mi recomendación es también para la poesía venezolana, que pudiera mencionar más nombres, porque creo que la poesía venezolana, a mi juicio, es mejor que la narrativa venezolana. Hay poetas que ya no están y poetas vivos, incluso hay un poeta más de los jóvenes que se llama Luis Enrique Belmonte, que recomiendo muchísimo, es también narrador, pero es un gran poeta. Eso en relación a las recomendaciones. Por supuesto, sí pienso que Diamela El Tit es una gran escritora, y Margot Glantz también. Son dos voces potentes. Y en relación, creo que había una pregunta sobre con qué escritor me identificaba más, Javier. Sí. Como poeta, decía la pregunta. Sí, como poeta. Bueno, yo creo que el poeta con el que quizás me pudiera sentir más cercana es Fabio Moravito. Quizás hay razones obvias, el hecho del origen italiano, pero que siento que hay allí una afinidad grande, aunque no he intentado nunca escribir como Fabio, pero es una voz que me acompaña desde hace mucho tiempo y me ha ayudado a entender muchas cosas y también a escribir sobre ellas. Entonces diría que Fabio. Sí, ¿Y cuál era la otra pregunta, Javier, sobre los procesos tecnológicos y la lectura? Sí, la lectura digital en las plataformas, ¿no? Bueno, no sé, Juan, si quieres comentar. Malvada, me pasas la peor pregunta. No, bueno, yo puedo decir algo. Yo lo único que le puedo decir a la persona esta bueno, a esta persona que hizo esta pregunta es que desde mucho antes de la pandemia ya venimos preguntándonos cómo los dispositivos van a cambiar nuestra manera de no sé qué. Yo creo que no, desde las tablillas de barro de Mesopotamia con la escritura cuneiforme, no ha cambiado prácticamente nada en nuestra relación con los dispositivos. Seguimos exactamente leyendo en tablillas. Es que más somos terribles, leemos unas tablas. Entonces, y funcionan, las tablas funcionan exactamente igual como funcionaban las tablillas de escritura cuneiforme en Mesopotamia. Debajo de esas tablillas hay como 20 capas más. Entonces, seguimos algo así como hace 5.000 años. Estamos en 5 o 6.000 años. Estamos en el mismo punto, no hemos cambiado mucho. Bueno, yo diría a la persona que ha preguntado esto, que en mi caso particular, pero es mi caso y yo creo que las nuevas generaciones no sienten lo que yo voy a expresar ahora. Yo sí reconozco una diferencia en lo que me pasa a mí como experiencia lectora, lo que ocurre cuando leo en papel y cuando leo en digital. Y eso tiene que ver con con el trabajo como docente. Por ejemplo, yo cuando trabajo en clase en la pandemia tuve que aprender a utilizar más lo digital. Pero para mí sí hay una diferencia en términos de la manera como leo, cuando puedo marcar con la mano manualmente y cuando todo eso ocurre de manera digital. Son como dos lecturas, dos niveles de lectura distintas, que incluso pude experimentar eso preparando las charlas, porque un día le pedí a Sergio
que ha sido una ayuda y un apoyo enorme durante todo este proceso, que me enviaran de la biblioteca varios libros de autores porque los quería leer en papel. Obviamente otros no los pude tener y los tuve que leer en digital, y hay una diferencia que tiene que ver con que la experiencia mayor de mi vida como lectora, como estudiante, como profesora, ha sido con el papel. Pero voy y vengo, ya mis cursos son todos en PDF, pero yo tengo el libro en físico y entonces diría que hay una diferencia. En términos de la escritura, creo que cada vez más escribo directamente en la computadora, aunque siempre tengo una libreta, pero a veces reconozco que la libreta se mantiene como intacta y todo termina siendo en la computadora. Y bueno, no sé, el futuro, indiscutiblemente, pues nunca hubiésemos pensado en febrero de este año que la palabra Zoom hubiese entrado dentro de nuestras vidas de esta manera. Entonces, bueno, quién sabe. Yo sí agradezco que gracias a la tecnología hayamos podido realizar el programa y podamos conversar en este momento con el público que nos está haciendo las preguntas y nosotros que estamos aquí conversando. Sí, solo para terminar, ¿no? Para mis recomendaciones, yo por supuesto me sumo a la celebración de Diamela El Tit, especialmente una de sus últimas novelas, Fuerzas Especiales. Creo que es una novela poderosísima y que, como he repetido varias veces, me parece uno de los escritores más importantes del hemisferio. Insistir también en la poeta venezolana Jacqueline Goldberg, especialmente en su libro El cuarto de los temblores. Eh, de nuevo, también recomendar a la poeta chilena Malú Riola, fantástica poeta, tiene este libro Dame tu sucio amor y también Cadáver exquisito. Y algo que me parece que tenemos que hacer trabajo en nuestros corpus críticos, también los escritores brasileños, que usualmente están ausentes. Quiero, por supuesto, llamar la atención sobre João Gilberto Noll, ¿no? El escritor de Bandoleiros, Hotel Atlántico, etcétera. Otro, Glauco Matoso también sería un escritor para mí muy interesante que valdría la pena incorporar, ¿no? A todo esto. Quiero pues despedirme, agradecer a Gina y a Juan, pero antes de terminar, Gina en todas las conversaciones le pidió a los escritores que leyeran un fragmento de alguna obra que Gina les pidió específicamente. Yo le he pedido esta vez a Gina que lea un texto crítico que específicamente le dicté y le corté para que terminemos esta serie celebrando algo que también para mí se convierte en un fetiche, que es la voz de Gina. Cuando la leo, oigo, ¿no? Ese acento que no es únicamente venezolano, sino con esa cadencia italiana que está en el entrelenguas, que es Gina también. Así que bueno, yo me despido, los dejo con Gina. Muchas gracias, Juan, ha sido un placer esta conversación y bueno, muchas gracias. Gracias, Javier. Bueno, Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros en este cierre. Lo agradezco muchísimo. Además, Javier y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo y bueno, encontrarnos en este recorrido por la literatura en el cierre me ha parecido una gran fortuna y por lo tanto muchas gracias. Bueno, antes de hacer la lectura del fragmento que me pidió Javier, quisiera aprovechar ahora sí la oportunidad ya al final de agradecerle a todo el equipo de la Biblioteca Luis Ángel Arango
a la directora de la Red de Bibliotecas del Banco de la República, Ana Roda, a todo el equipo del área de divulgación que hicieron posible tanto el contacto con los invitados como también que el evento se pudiera realizar, a figuras centrales como los realizadores que grabaron, editaron los videos que ustedes vieron en estreno todos los miércoles desde el 2 de septiembre hasta hoy, a Ricardo y a Santiago, a José Cruzado, que nos apoyó en la parte técnica, a Sergio Sarmiento, que fue compañero desde el primer día que fui a la Biblioteca Luis Ángel Arango hasta hoy. Él no está en este momento visible, pero ha sido absolutamente importante, fundamental, un motor para todo lo que ocurrió durante estos meses. También a Lucy López, que se ocupó también de toda la difusión en las redes sociales, que estuvo con ustedes junto con Sergio. A Juan, porque entiendo que parte del hecho de que yo esté aquí haciendo esto durante todos estos meses, también te lo debo a ti, Juan. Y por supuesto agradezco a todos los escritores, a Lina, a Mario, a Giuseppe, a ti, Juan, a Carolina, a Cristina Rivera Garza, a Power Paola. Espero no olvidar a Sergio Sheifek, a Fabio Moravito, por haber aceptado hacer esta aventura que no sabíamos exactamente hacia dónde iba y cómo iba a ser. Javier, a ti también, muchas gracias. Y bueno, la verdad es que tengo, Javier, el fragmento en el libro y no tengo tu fragmento editado. Entonces voy a leerlo porque como estoy con el teléfono no puedo ver ese texto que tú editaste. Entonces espero leer lo que es. Bueno, y muchas gracias, Javier, por esta idea de cerrar de esta manera. Según Bataille, para entrar en este estado de trance y perderse en esa otra cosa distinta al ser, es necesaria la ruptura de toda duración, es decir, es necesario morir. Bestrini elige la embriaguez del ser y usa la escritura como un modo de interrumpirse, como una forma de cortar su lengua, su cuerpo, su vida, para terminar de consumir su derrota. El 29 de noviembre de 1991 se suicida con una sobredosis de Rivotril, ansiolítico que trabaja sobre el sistema nervioso y que produce la muerte porque paraliza el sistema respiratorio cuando se ingiere en altas cantidades. El cuerpo, vestido y calzado reposaba en la bañera. El agua la rebasaba. Flotando hallaron una estampa de San Judas Tadeo. En el tocadisco un long play de Rocío Dúrcal. Afuera, encima de la mesa, estaban dos notas. Un borrador del aviso que le había dejado a su hijo Ernesto y otra en la que se podía leer la última plegaria de Milló. Señor, ahora ya no molestaré más. Los dejaré ser felices. Una escena final constituye el último gasto de Milló. El agua que rebasa la bañera, la sobredosis, la estampa religiosa que alude a las causas difíciles y desesperadas, una música ranchera para caerse a palos, su respiración que se interrumpe, volviéndose excesiva en sus consecuencias, funcionan como puntum de este gran finale que inscribe en su cuerpo de forma definitiva la interrupción. El suicidio, además de realizarse por medio de sustancias narcóticas, se cumple también a través de la escritura, que anticipa el cuerpo cadáver, al advertir sobre el advenimiento de su muerte. La escritura aquí escribe e inscribe la muerte antes de que ésta acontezca. La produce antes de que se gaste como clausura irreversible.
Además de las 2 notas, también se encontró entre los papeles de su cuarto un testamento poético en el que Bestrini declara su última voluntad y dispone sobre los bienes que posee. Al igual que en otras circunstancias de su vida marcadas por la irreverencia y la honestidad, el veredicto de Milló sobre su herencia personal, intelectual, simbólica, es implacable y definitivo. Su legado es inoperante porque está fundado en un patrimonio deficitario que se derrochó antes de que se acumulara y que lega su insuficiencia, su defecto, su interrupción. Este testamento poético comete el delito de quitarle la vida a un cuerpo quebrado a palos por amor. A la vez realiza una ceremonia sagrada al sacrificar un cuerpo que no pudo ver la primavera porque la rata no se lo permitió, pero que confió hasta el último momento en el defecto de su lenguaje para que fuera este quien escribiera y escribiera en su cuerpo texto el mandato final y le diera de este modo el golpe de gracia. Bueno, muchísimas gracias, Javier, a todo el público que estuvo con nosotros durante estas 11 sesiones. Bueno, muchísimas gracias por la paciencia de haber resistido hasta este final. Muchas gracias y buenas noches a todos.